Estudiar la historia es reescribirla constantemente. Para conocer mejor el pasado hay que analizarlo desde el presente. Y esto es parte del trabajo que desde la academia se ha realizado para rescatar la memoria histórica de los movimientos sociales, tales como el del 68. Hoy platicaremos con un historiador que ha documentado este movimiento desde el rescate de los archivos fotográficos y las historias de los periodistas que cubrieron este evento fundamental del México contemporáneo. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Hoy tenemos en el estudio al doctor Alberto del Castillo Troncoso. Él es doctor en Historia por el Colmex y actualmente es profesor investigador del Instituto Mora en la Ciudad de México y es un especialista en Historia Social y Cultural de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, obviamente como historiador, pero también como investigador y académico, usted ha hecho una vinculación entre el acervo y el estudio documental, fotográfico, para el trabajo académico. ¿Cómo surge esta vinculación? ¿Cómo dio este interés? Correcto. Yo soy historiador, entonces me he dedicado los últimos 15 o 20 años a una historia social de la fotografía en México, un poco en América Latina. Entonces esto nos ha llevado a trabajar con una diversidad de archivos fotográficos, pero también combinar un poco la parte fotográfica con la parte del testimonio oral y con otro tipo de archivos escritos. De manera que en ese trayecto nos ha tocado documentar momentos importantes de la historia de México, como puede ser la Revolución Mexicana, como sin duda es el movimiento estudiantil de 1968, posteriormente el zapatismo. Y nos ha llevado también a trabajar de manera muy directa con algunos fotógrafos que han sido claves para la historia reciente de México, como Rodrigo Moya, como Pedro Valtierra o como Marco Antonio Cruz. Entonces es a partir de ese cruce de las trayectorias de los fotógrafos y tratar de insertar un poco sus trabajos en la historia reciente, es que hemos desarrollado nuestro trabajo, siempre dándole un papel protagónico a la parte de la fotografía, ¿no? Exacto. Y ahorita que menciona lo del movimiento estudiantil del 68, de ahí surge un proyecto de un archivo digital. ¿Cómo inicia este proyecto? Claro, con el movimiento estudiantil empezamos a trabajar en el 40 aniversario, ¿no? Que ahora ya vamos en el 50, entonces ya llevamos 10 años trabajando al movimiento. Y ahí un poco la preocupación era tratar de entrar al estudio de lo que representa para la historia reciente ese momento tan importante, pero a partir también un poco de lo fotográfico, porque había muchos mitos alrededor del 68, que el Estado había destruido todas las fotografías, que estaba todo censurado. Bueno, hicimos la investigación y es una investigación que incorpora diversas miradas en torno al 68. Hay una mirada que es la mirada de los propios periódicos, aquellas cosas que se publicaron dentro de la propia coyuntura del 68, que a pesar de ser una prensa muy alineada con el Estado, ¿no? Hay que recordar que a finales de los 60s, pues México atravesaba una fase de un régimen de partido de Estado, ¿no? Muy distinto de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, primero, esa prensa que es interesante porque tiene una diversidad de puntos de vista. Después de eso, nos acercamos a una parte que ya no es tan visible, sino que está presente en los archivos, ¿no? Y en primer lugar, los archivos de los propios periódicos. Está el caso del archivo del Universal, y ahora recientemente un caso notable, que es el archivo del Heraldo de México, un periódico empresarial con una carga anticomunista muy de la época de la Guerra Fría, pero que apostó por la modernidad gráfica. Entonces tiene cerca de 1,200 imágenes, ¿no? Que no se publicaron en su momento, que ahora están resguardadas en la Biblioteca Clavijero de la Universidad Iberoamericana. Y entonces, bueno, ahí en la Ibero uno puede consultarlas. Acceder a ese archivo. Entonces tenemos esta parte de lo que no se vio. Y podemos agregar una vuelta de tuerca ahí que es muy interesante, que son las miradas de poder. Las miradas de poder de la Secretaría de Gobernación, del Departamento del Distrito Federal, lo que ahora sería la Gubernatura de la Ciudad de México,
que se dedicaron también a espiar al movimiento para los servicios de inteligencia en su momento. Y bueno, ahora, años después, yo digo que nadie sabe para quién trabaja, porque en ese momento, bueno, son fotos que sirvieron para fincar responsabilidades legales contra los líderes, es decir, era material político, ¿no?, que se utilizó de esa manera. Pero ahora, una parte de ese material, lo que conocemos, ¿no?, que siempre, hablando de historia, siempre hay que hablar como de fragmentos. Lo que conocemos de esos archivos, pues se puede revisar perfectamente tanto en el ISUE, el Instituto de Estudios sobre la Universidad y la Educación en la UNAM, o en el propio Museo Archivo de la Fotografía del Gobierno de la Ciudad. Tenemos ahí esos dos archivos que son bien interesantes porque ahí hay una mirada de poder. Entonces, bueno, la idea era un poco revisar este panorama tan heterogéneo y tratar de ensayar una narrativa también sobre los hechos del 68. Yo digo que esto tiene dos interlocutores. Uno que está dentro de los propios investigadores de la historia, ¿no?, con los cuales hay que discutir para promover aportaciones sobre el tema, y por supuesto con los ciudadanos en general, porque yo creo que estamos hablando de temas que no le interesan nada más a los especialistas. Lo estamos viendo claro, hoy. Es un tema de interés general. Tema de interés súper general que ahora se está debatiendo. Y que sigue teniendo vigencia. Una vigencia total, como lo estamos viendo en las calles de la Ciudad de México hoy en día. Entonces, bueno, tiene esos interlocutores, y también el segundo grupo de interlocución estaría pues en la gente que se ha dedicado a una historia de la fotografía, porque ahí el propio 68 representa un episodio muy importante dentro de esta historia general de la fotografía en México o en América Latina, así lo podemos considerar, ¿no? Entonces, bueno, por todas estas razones se trataba un poco de jugar con estas miradas, y al final esto desembocó en varios productos. Que de eso quiero que nos hable ahorita que regresemos, porque Claro quiero que sí. saber los hallazgos más importantes también de esta experiencia, ¿no?, de documentar todo esto. No se vayan, vamos a un pequeño corte y regresamos a Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Seguimos platicando con el doctor Alberto del Castillo del Instituto Mora, y estamos hablando sobre este proyecto que hicieron al respecto de la documentación fotográfica del movimiento estudiantil del 68. Claro. Antes del corte nos hablaba que surgió de este proyecto 3 importantes productos. Claro. Una primera salida, bueno, fue el libro. Sacamos un libro académico que reporta este balance de estos años en torno al 68 con estas miradas de las que hemos platicado. Entonces, es un libro que registra estos aportes, que respeta, digamos, el código, las reglas del género, con las notas de pie de página, etcétera, etcétera. Va dirigido a toda una comunidad, lo cual me parece importante, pero quisimos no quedarnos en eso y poder entonces tener un diálogo con otro tipo de público, con otro tipo de interlocutores. Entonces, ahí fue donde hicimos, con todo un equipo de trabajo, un video que se llama Palabra de Fotógrafo, que son testimonios de fotógrafos del 68, donde nos tocó entrevistar a gente como Rodrigo Moya, como Héctor García, como Enrique Bordes Mangel, Daniel Soto, Aarón Sánchez, Enrique Metinides y María García. Fotógrafos todos ellos, y una fotógrafa excelente que es María, activos todos en el 68. Era importante conocer su punto de vista, porque resulta que si decimos que el imaginario del 68 es uno de los imaginarios más poderosos visualmente de la historia reciente de México, pues resulta que no nos habíamos tomado la molestia de preguntarle a los creadores de esos imaginarios, que son los fotógrafos, que nos pueden aportar, porque ellos estuvieron ahí, y que nos aportan también otra cosa que es muy importante, que es su visión del mundo. Entonces, eso está registrado en este video, que con el Instituto Mora y con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco lo redondeamos para un trabajo de 1 hora, que creo que transmite, me parece a mí, de manera muy pertinente, muy eficaz, lo que son estas miradas de estos fotógrafos. Y la tercera cuestión que trabajamos ahí fue un catálogo fotográfico digitalizado, cerca de 2.500 imágenes, con todo un equipo, ¿no? Un equipo de tesistas del CONACYT, porque todo este trabajo fue financiado por el CONACYT,
y que al final me parece que es un instrumento también de análisis que puede ser muy útil para otros especialistas, porque ahí tienes 2.500 imágenes de una diversidad de periódicos en torno al movimiento, catalogadas, localizando a los personajes, identificándolos, el episodio, etcétera, etcétera. Son como 7 datos por cada imagen. De manera que creo que esto es una contribución tanto para otros investigadores que puedan estar interesados en el movimiento, como para gente que a lo mejor viene con otro tipo de intereses y preocupaciones. Me ha tocado hablar mucho con la gente de historia urbana, por ejemplo, que ven en este tipo de fotografías una documentación importantísima, por ejemplo, sobre la Ciudad de México para aquella época, ¿no? Entonces, eso te mete también como a otro tipo de reflexiones y, bueno, sucede lo que pasa siempre, ¿no? Que una sola imagen puede servir para múltiples posibilidades de lectura, ¿no? Exacto, y justo eso es lo que quería que nos platicara un poco, o sea, ¿qué elementos encontraron, sobre todo en este segundo producto y ya en el catálogo, pero también desde la visión de los fotógrafos? ¿Qué hallazgos diferentes en el discurso que conocemos generalizado del movimiento estudiantil? ¿Algún hallazgo particular que le haya llamado la atención? Bueno, mira, es muy interesante el punto de vista de los fotógrafos. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Daniel Soto, que es uno de los fotógrafos quizá menos conocidos, ¿no? Del 68, porque hay otros referentes más conocidos y por lo tanto igualmente importante. Él era jefe del departamento de fotografía del Universal y nos narró, por ejemplo, cómo la tarde-noche del 2 de octubre hay una intervención directa, ¿no?, de la gente de Gobernación para decomisar todos los materiales de los periódicos en relación al 2 de octubre. Entonces, a él le dan la orden por teléfono, el director del diario. Don Daniel está en ese momento en el archivo con su gente y en lo que llegan los agentes del gobierno y se trasladan de la oficina del director al archivo fotográfico, él y su equipo logran rescatar una gran cantidad de imágenes que tenían ahí. Por supuesto, tienen que entregar otras, pero rescatan una gran cantidad de imágenes que ahora forma parte de la memoria. Exacto. Esto, a través del testimonio directo del fotógrafo que le tocó vivir esto, es muy importante para los historiadores a la hora de escribir sobre la atmósfera, sobre la ambientación de la época, registrar la relación de poder entre los periodistas, ¿no?, y la gente, en este caso de Gobernación o de la presidencia. En fin, creo que ahí detectamos hilos que pueden ser como muy interesantes para estos fines, ¿no? Exacto, y en ese sentido también una parte importante, creo, es como no sé si es el término, ¿no?, pero como reescribir la historia, claro, volver a verla desde otra perspectiva. ¿Qué tanto es un ejercicio que se está haciendo ahora pues con los nuevos historiadores, por así decirlo, también? Por supuesto. La historia es algo que se está reescribiendo todo el tiempo, porque además se reescribe a partir de dos cuestiones, ¿no? A partir de la aparición o de los hallazgos de nueva documentación, que esto también enriquece, digamos, los puntos de vista. Y acceso a otros archivos también. Acceso a otros archivos. En el caso fotográfico es apabullante la manera como han ido apareciendo la posibilidad de detectar nuevos hallazgos con archivos de los que he mencionado, de Gobernación, pero también archivos personales, archivos de fotógrafos, como es el caso de Rodrigo Moya, uno de los fotógrafos documentalistas más importantes de este país, que resulta que tomó unas fotos muy interesantes de algunos de los episodios del 68. Como no trabajaba él ya para ningún periódico en ese momento, los guarda sus negativos cerca de 40 años. Entonces, ahora es que tenemos acceso por primera vez a este material y claro, esto te ilumina ciertas áreas de la marcha del rector, de otros episodios, y te permite narrar las cosas de otra manera. Entonces, esa parte es muy importante. Y la otra es cómo ha ido evolucionando para cada quien la coyuntura del presente, ¿no? No es lo mismo la memoria que se tenía del 68 en los primeros años, donde la versión oficial de Díaz Ordaz todavía pesaba mucho. Era muy grande, claro. Cómo ha ido cambiando este país, cómo entramos a partir de los 70s, ¿no?, a finales de los 70s con la reforma política, que entramos a una transición democrática, luego la alternancia.
Obviamente que también la coyuntura del presente te permite registrar las cosas de otra manera. Y justo de eso vamos a platicar ahorita que regresemos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Doctor, hablábamos de ver el pasado con los lentes del presente y cómo se va reescribiendo la historia y cómo ahora, recientemente hubo otra gran movilización estudiantil en la Ciudad de México. ¿Cómo podemos interpretar estos hechos? Claro, yo creo que es la mejor manera de verlo, ¿no? Es decir, cómo desde el presente podemos estar releyendo, reinterpretando el pasado. Entonces, con lo que estamos viviendo y hemos estado viviendo recientemente, sobre todo en la Ciudad de México, son estos hechos de cómo hay una nueva oleada, hay una nueva movilización estudiantil a partir de que hay un hecho lamentable que es la intervención de los porros, ¿no? En la propia ciudad universitaria, en el propio CCH de Azcapotzalco. Y todo esto es como la mecha que se prende y que empieza a movilizar al resto, al conjunto de la universidad, pero también al Politécnico, pero también a otras universidades. Y hay una oleada ahí ya casi nacional. Me parece muy importante, yo he estado revisando las fotografías y es súper interesante cómo los propios estudiantes actualmente se han montado, digamos, sobre esa ola del 68. En un momento dado llegaron a proponer, y lo realizaron muy bien, toda una marcha del silencio, ¿no? Que es súper interesante porque yo digo que el 68 se puede leer sobre todo como una disputa por los símbolos. Esa es una de las partes más ricas desde el punto de vista fotográfico. Claro, y del análisis también de la imagen, como es. Toda la simbología de la Revolución Mexicana, cómo se apropiaron de esto los estudiantes para defenderse de la versión oficial de Díaz Ordaz, y entonces cómo impulsaron ellos también sus propias categorías, etcétera, etcétera. Entonces ahora, en estas fotos que uno puede ver ya de manera más reciente, hay esta voluntad de parte de los estudiantes, en primer lugar, de rescatar el 68, pero también de darle legitimidad a su propio movimiento, ¿verdad? Porque, bueno, corre como ocurrió hace 50 años, todo tipo de rumores de que si están manipulados. Claro, y la desinformación. Que quién mece la cuna, que a quién quieren golpear, etcétera, etcétera. Bueno, esto pasó hace 50 años. Y bueno, esto es parte, digamos, de la política. Y se vale, digamos, cuando hay un actor social que empieza a proponer cosas en el espacio público, pues todo el mundo puede interpretarlo y leerlo de diversas maneras. Ahora bien, yo creo que también lo que han estado haciendo los estudiantes es totalmente legítimo, de enganchar lo que es su revuelta, su protesta, con un horizonte que es muy importante, que les aporta también como elementos, que es, por supuesto, el 68, siendo dos momentos políticos del país completamente distintos. Claro. El México de Díaz Ordaz no es ahora el México que está entregándole Peña Nieto a López Obrador. Exacto. Es decir, las coordenadas son como muy distintas. Pero fíjate que hay un hilo conductor ahí que es muy interesante, que es esta reivindicación por una serie de libertades, ¿no? Que tienen que ver con una protesta contra la violencia, ¿no? Si recordamos, el 68 comenzó por un exceso de represión, ¿no? Del bazucazo, ¿no? Contra la preparatoria número 1, la violencia de soldados, de granaderos, de policías. Fue esto lo que levantó, digamos, la presencia de rectores como Barro Sierra, que de inmediato toma la batuta y organiza la primera gran marcha multitudinaria, ¿no? La marcha de la dignidad del 1 de agosto. Y a partir de ahí, bueno, la protesta es contra esta violencia y obviamente por la restricción de libertades, pidiendo como un mayor margen de libertad política. Bueno, en eso hemos avanzado, pero la parte de la violencia sigue presente y es una de las lacras que pesa sobre este país, ¿no? Exacto. Los porros están, de acuerdo a algunos analistas, ¿no?, que han estudiado el tema, están vinculados al tema del narcomenudeo, están vinculados a la inseguridad, de manera que es algo que finalmente pesa sobre todos los ciudadanos. Y sigue persistiendo, ¿no? Que en ese sentido también me interesa saber su opinión sobre, ahora
hay una manera de documentarlo todo. Todos traemos un teléfono, ya hay acceso a otras maneras de documentar la realidad. Pero ha cambiado en lo que ha visto, o sea, ha cambiado también el tratamiento de las imágenes, las fotografías de los fotoperiodistas actuales a lo que ustedes pudieron ver de cómo se hacían las imágenes, cómo se captaban los momentos en aquel entonces y cómo cambia también las versiones a lo mejor desde los medios a las personas, ¿no? A los mismos estudiantes que documentan sus realidades en este momento. Sí, por supuesto, ahí hay una enorme diferencia entre lo que vivieron los estudiantes en el 68 y lo que se puede vivir actualmente. O sea, tú piensas que la réplica, ¿no? La capacidad de respuesta de los estudiantes frente al discurso oficial, pues era mínima, ¿no? Exacto. Porque el gobierno controlaba todo, todos los medios. De manera que la respuesta a través de carteles, a través de volantes, a través de las brigadas, pues bueno, es una respuesta muy importante, era la que tenían en sus manos, pero es una respuesta casi, digamos, artesanal, ¿no? En comparación con lo que te brinda, las posibilidades que te brinda hoy en día la tecnología. Hoy hay un hecho de represión y a los 2 minutos alguien lo sube a la red y ya se conoce por todos lados. Y esto se transforma y esto se produce entonces con una comunicación instantánea que tiene otro tipo de resultados. Esto ha afectado también el trabajo de los fotoperiodistas. Yo creo que antes el trabajo profesional del fotoperiodismo pues era la fuente por excelencia donde uno podía enterarse de qué era lo que estaba pasando. Hoy están rebasados porque cualquier gente con un celular va a estar mucho más cerca de la noticia y la va a captar y la va a difundir de una manera mucho más rápida e instantánea que lo que puede hacer el propio fotógrafo. Me parece que esto ha obligado a los fotógrafos, a algunos fotógrafos por lo menos, a convertirse en narradores de historias, que esto sí solamente lo puede hacer la mirada como más especializada, más profesional de un fotógrafo documental. ¿De qué manera voy a construir un relato? ¿De qué manera voy a narrar una historia de manera contundente, de manera visual? Y no simplemente por el accidente de haber pasado por ahí con mi celular, aunque son miradas que no se contradicen, yo creo que son miradas que se complementan, porque también hemos visto fotografías extraordinarias con una gran pertinencia, pero también muy bien resueltas por parte de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces creo que ahí hay un diálogo que es importante que se siga profundizando en los siguientes años, ¿no? Exacto, y en ese sentido creo que también, para cerrar un poco la conversación, el tema de trabajar lo audiovisual, el tema de trabajar estas herramientas de fotoperiodismo, el hacer como estos análisis desde los medios de comunicación y la academia, el trabajo académico de investigación, ¿cómo ve es una unión natural o es algo que los y las académicas tendrían que a lo mejor fomentar un poco más? Claro, no, yo creo que es un reto importante, ¿eh? Yo creo que se ha suavizado en los últimos años. Yo recuerdo todavía hace un par de décadas estaba como muy mal visto, ¿no? Que un historiador trabajara con este tipo de fuentes, ¿no? Era como, bueno, no, el prestigio de la fuente escrita, ¿no? Todavía pesaba muchísimo. Bueno, yo creo que ya estamos en la segunda o la tercera generación de investigadores que estamos trabajando con esto y esto ya ha planteado otro tipo de resultados, de manera que se ha suavizado, pero esta idea de la imagen como algo que dice más que 1000 palabras, creo que ya está bastante rebasado y creo que ya hay aportaciones muy importantes, ¿no? De una diversidad de historiadores que han trabajado sobre estos temas, que lo que nos muestran es que se puede hacer una contribución seria, que una imagen no dice absolutamente nada, que a una imagen hay que construirle una serie de contextos y recién ahí claro, hay que empezar a trabajar con ella y hay que empezar a interpretarla y que esta interpretación puede tener como distintas salidas. No hay una lectura homogénea, no hay una verdad única sobre las cosas, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado y por haber estado aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, para conocer más del trabajo del Doctor del Castillo pueden visitar el sitio web del Instituto Mora, es www.institutomora.edu.mx. Y les comento que la conferencia que ofreció el Doctor del Castillo recientemente aquí en el COLEF Tijuana, titulada 50 años, la fotografía y el movimiento estudiantil de 1968, se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube, el cual pueden encontrar a través de nuestro sitio web en www.colef.mx. No olviden visitarnos en redes sociales, en Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera y en Twitter como Diálogos Colef. Nos vemos en la próxima edición, hasta pronto.